¿Qué tal, gente? Bonito día. Bienvenidos a otro episodio de Que Suenen los Cristales. Estoy aquí con mi buen amigo, el que ya hemos presentado en innumerables ocasiones. Bueno, solamente han sido 6 por esta. Numerables, muy numerables. Muy numerables, lamentablemente. José Miguel Pingo. Hola, hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este podcast el día de hoy. Pingo, el día de hoy te veo muy feliz. ¿Qué te pasa? Es un día feliz, un sábado, relajado. ¿El cumpleaños de tu abuelo? Es el cumpleaños de mi abuelo. Para Sí. todos los que me conozcan, probablemente también conocen a mi abuelo. Hoy es su cumpleaños, 82 años de vida. También llamado Miguel. ¿Él es Miguel o José Miguel Igual, también? José Miguel Hernández como José yo. Miguel. Recuerdo que en el primer episodio hablábamos... No es cierto, ¿cuándo fue? En el episodio de la... del cambio en nosotros. Estábamos hablando acerca de mi región 4. Pues creo que tú eres la región 2 generaciones después de tu abuelo. 2 generaciones después, no digas no digas como que soy la versión chafa, simplemente Es a donde quiero llegar, lo has captado muy bien. la versión actualizada. La versión actualizada. No, pues no se actualizó bien. Es como cuando a las computadoras les das la actualización y nada Pero más se tiene muchos bugs, descomponen. ¿no? Ajá. Muchos bugs que este dice, estaba mejor la anterior. Seguro tu abuelo te veía como de, no, estos cambios no están bien. Está fallando algo en esta actualización. Pingo, hace calor. Estamos creo que a 22 grados. Hace calor. Insoportable. 22 grados, insoportable. Los van a seguir hateando los del norte, amigo. No me importa. Aquí estamos acostumbrados a un clima frío, a un clima normal. No, frío tampoco. Es que siento que estamos como en esa penumbra de que si estamos abajo de 10 grados centígrados nos estamos muriendo de frío. Ajá. Y estamos arriba de 23 nos estamos muriendo de calor. O sea, somos como muy sensibles a los cambios de temperatura en esta región sobre todo. Yo creo que en el centro del país en general. Bueno, sí tienes razón. Estaba hablando con uno de mis amigos de la Ciudad de México que pues ya se regresó a su ranchito. Saludos a Gilsur, allá en Jaltipan, Veracruz. Y creo que están a 39 grados ahorita. Pues nuestro por amigo allá. Hugo dice que llegan a 42, 43 de repente en esta temporada. Y digo, no, yo si estuviera a 42 grados me estaría asando, o sea. No, o sea, sí lo aguantaría, pero estaría gritando todo el día que hace calor. O sea, no me lo imagino aún. ¿Crees que estamos un poco atrasados en el país en el hecho de que casi no hay aires acondicionados? No creo que responda a una cuestión de atraso, sino simplemente a una cuestión de que nosotros somos un clima muy templado y por lo tanto no necesitamos tener un No. aire acondicionado para tener frío o para tener calor durante la época contraria. Sí, te estaba hablando de los lugares donde está muy caliente ahorita. Pues ellos tienen su aire acondicionado porque es necesario. No creo. Sí, es necesario. Tú no puedes estar todo el día a 40 grados centígrados, ser productivo a 40 grados centígrados. Siento que es algo realmente, no inhumano, pero sí cruel. Bueno, tienes razón, creo que es por eso el gusto de varios, ¿no? Irse a las playas, estar aquí también como a 32 grados, hace calor, no haces nada, estás tirado tomando ron 2 semanas y es la mera vida. Bueno, incluso como tienen estos cócteles, ¿no? También vuelve a la vida esto, el calorcito ayuda a no hacer nada. Sí. Como la cuestión de relajarte y... Entonces es muy triste porque no pudiste salir a la playa en estas vacaciones. No planeo salir a la ¿Ah, no? playa, realmente, simplemente distraerme un poco de mi lugar, no sé. No a la playa, a cualquier otro lado en general. A la tienda siquiera. No a la tienda voy. O sea, a otro Al Oxxo. lugar, al menos 100 kilómetros fuera de mi zona de confort. Ok. Bueno, Pingo, pero todo esto venía porque hace calor, por favor. Por favor, hace calor y como hace calor, Yo necesito hidratarme. yo también, no sé si sea una hidratación realmente, pero Los médicos nos podrán sacar de duda de de esto, dudas, a supongo. ver, cualquier médico que nos esté escuchando, ¿el tomar chelita es hidratarse? Supongo, ¿no? Solamente es cuánto por ciento de alcohol, 4.5%. Y ¿Todo lo demás es agua? No es agua. Al menos un 80% debe ser agua. Sí. Bueno, comencemos, Neveski. Hay que hacer que suenen los cristales. Comencemos con el ritual. 1, 2, 3. Que suenen los cristales. Venga. Bueno, en estos días, Pingo, que por ejemplo hemos estado... ¿Cuánto llevamos ya? Un mes con 2 semanas. Justo me estaba parece. viviendo hoy y yo llevo exactamente un mes. Un mes exacto. Empecé el 18 de marzo. Hoy para El día de la expropiación. Mira. el día de la expropiación petrolera. Hoy 18 de abril estoy cumpliendo exactamente un mes. Desde que estoy recluido en mi habitación, en mi hogar, en mi fraccionamiento. Porque diría en mi fraccionamiento, porque sí he salido fuera de mi casa, a los alrededores. Sí, un mes, pero
Bueno, tomando en cuenta que ya varios están perdiendo la cabeza, la cordura, que ya la gente está intentando salir a hacer siquiera... Por ejemplo, he visto más gente ahorita pasear sus perros como jamás en la vida. O sea, nunca les habían hecho tanto caso a sus perros. Me gustaría también decir que algunos le hacen caso a sus hijos, pero en general yo he visto a los perros. Supongo que también tiene que hacer caso a sus hijos, no tienen de otra, no hay otra opción, no es como quiero, no quiero, tengo. O quizás también por eso le hacen caso a los perros, es como quieren huir de la casa. Ajá, quiero huir de su realidad. Entonces, el chiste de esto yo me estaba preguntando justo hoy que abrí los ojos en la mañana. Como de, estaba ¿Dijiste recordando abrir los ojos o abrir los ajos? los ojos. Ah, ok, porque yo estaba pensando en ti abriendo los ojos para darte tu viaje, ¿sabes? No, no, no. Bueno, pero estaba pensando en toda esta época bonita de hace un mes y medio. Y dije, ¿qué daría por haber regresado a esa época? O sea, tú sí extrañas la realidad cotidiana Es que de una sociedad sin una cuarentena. yo creo que ya tiene que ver que pues empiezas a olvidarte de las cosas malas, recuerdas solamente las cosas buenas o lo que más digamos, esos momentos en los que fuiste feliz. Entonces sí, ya me estoy acordando. La melancolía de cualquier situación, que simplemente extrañas lo bueno y lo malo no se te viene a la mente. Y quizás si sopesaras lo bueno contra lo malo, ganaría lo malo. No sé, digo, no es el caso de todos, pero... Mío no, pero... Tienes que ser un pesimista todo el tiempo, güey. No sé, es mi tendencia. Chale. Bueno, me estaba acordando y fue un momento muy bonito de cuando podía todavía ir a la tienda de autoservicio de conveniencia y escoger qué cerveza quería tomar. Y no porque era cualquiera ahí, en la repisa, sola. O sea, había la variedad. Había la variedad, sí. Y Todavía. ahorita no la hay. Pues esa vez que fuimos me vi obligado a tomar ¿cuál te gusta a ti? ¿La Victoria. mestiza? Digo, sí, la mestiza. Chale. O sea, quisieras regresar el tiempo realmente para poder tener esa facilidad de decisión. Sí, definitivamente. Y no solamente de la decisión de poder tomar o de poder comprar la mercancía que quieres, en este caso de estos preciados líquidos dorados en cristal que estamos consumiendo. O sea, hablo de siquiera ver qué vas a comer, ¿no? Tenemos el acceso ahorita a todas las aplicaciones de repartición de comida, Repartimiento. repartimiento, entrega, Entrega. Delivery. delivery, pero también no es lo mismo que, o sea, ya no se pone la de las garnachas, Mamapo ya no abre, Oh, Mamapo, te extrañamos. sí, Bueno, muchos no conocerán a Mamapo, pero se extraña. definitivamente, sí quisiera regresar el tiempo. Y también estaría padre poder regresar el tiempo a otras épocas incluso, ¿no? ¿A qué época te gustaría? O sea, La secundaria. ¿quieres regresar a la secundaria? No, no inventes para nada, no, definitivamente. Yo sí regresé a la secundaria. No para enmendar errores, sino simplemente para... He leído mucho últimamente como esa cuestión de cuando eres tan feliz y no te dabas cuenta. Ajá. O sea, esa cuestión de, no sé, imagínate tú en este momento, el momento más feliz de tu vida. No lo digas, simplemente... Ah, sí, de hecho también estaba pensando en eso y sí lo tengo ¿Tú estabas consciente presente. que ese era el momento más feliz de tu vida? No. Y si lo supieras en este momento y pudieras regresar, ¿lo disfrutarías de la misma forma o lo podrías exponenciar? Buena pregunta. Porque quizás ahora vas a estar más concentrado en decir, sí, eso está padre y esto está el otro. Sí, o sea, tengo que realmente ya no te aprovecharlo. concentras en En las vivirlo. cosas, en las cosas que te estaban dando esa felicidad. Esa felicidad en el momento, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es como de... Y sobre todo lo más fuerte ahí sería que el dolor de ya irte de ese momento sería mayor. Tú sabes que se va a acabar esa felicidad, ¿no? Ajá, O sea, exacto. el momento exacto en el que dices, ya acabó. O sea, yo sé que hasta Sí. aquí llegó el momento. O sea, aparte, ya entro en otra interrogante. ¿Cómo defines un momento? O sea, no es una cuestión de un segundo, 2 segundos, 10 segundos, 2 horas, un día, 3 días, una semana, un año. ¿Cómo defines un momento? O sea, creo que es lo mismo que definir el presente, ¿no? ¿Qué rayos es el presente? El presente... Porque si te das cuenta, el presente no existe como tal. O sea, existe, ¿no? Nadie puede negar que hay un presente. Pero como dices, ¿qué es un momento? ¿Qué es el presente? Físicamente vives en el pasado. Ajá, exacto. Todo el tiempo está el pasado, el futuro siempre está por venir, por venir. De repente ya llegó y ya está en el pasado. Cuando por fin llega el futuro, nunca o sea, no lo tienes, automáticamente pasa al pasado. O sea, no hay como un lapso de tiempo donde digas, estoy en el presente. Simplemente pasas del pasado al futuro. Es que generalmente, si te das cuenta, generalmente cuando dices o pones un lapso de tiempo que defines tú como el presente, tiene una parte en el pasado y una parte en el futuro.
Entonces, por ejemplo, cuando te dicen, disfruta el momento. Pues tu momento va a ser, por ejemplo, estoy en el cine con mi novia. Y pues el momento va a ser la película. Una parte ya pasó, si quieren O los besarte, o comerciales. besarte con tu novia mientras ven la película. Pero Ver, exacto, ver entre comillas. pero el momento es la película. Entonces, parte de eso ya pasó. Parte todavía queda por venir. Y ese es el momento. El lapso que dura la Ese película. es el lapso, ajá. Pero disfrutar el Disfruta el presente. momento de tu infancia. ¿Disfrutas tu infancia? ¿Disfrutas Aparte, ese momento de tu vida? ¿no crees que sería una carga en el cerebro muy grande el poder disfrutar exactamente cada momento? Es que siento que estarías como obligado a decir, necesito disfrutarlo, y esa cuestión de necesito disfrutarlo te haría distraer Ajá. realmente la cuestión de que lo estás disfrutando. O sea, estarías concentrado en que lo debes de hacer y no lo harías por estar concentrado en la cuestión de que debes de. No sé si me doy a explicar. O sea, me estás diciendo que en el momento ya no se te Si pararía. tú tuvieras... O, o a ver, no No, estoy no, no. entendiendo a qué O ejemplo sea, quieres llegar aquí. si tú tuvieras esa opción, como te planteé desde un principio, de poder regresar en el tiempo y saber que ese fue el mejor momento de tu vida o que vas a disfrutar ese momento, ya sabes qué sucedió. Entonces estarías empeñado en vivirlo, pero el estar empeñado en vivirlo simplemente te va a distraer de él vivirlo. Sí. Siento- Además, cuando haces las cosas ya conscientes y como estás diciendo, tú ya sabes qué va a pasar y sobre todo, hay una serie de eventos que tú quieres que sucedan porque es como tú los recuerdas. En caso de que logres regresar a ese momento, no es posible quizás que al momento de querer llevar las cosas al pie de la letra como tú te acuerdas que pasaron, solamente cambias todo. Y ya no te sale. Sí, ya no va a volver a Porque ya, ya no salió primero porque como... ya no es espontáneo y entonces quizás no lo disfrutas igual. Y segundo, porque quizás cometes un error. Y, o sea, simplemente el no ser espontáneo va a llevar a consecuencias diferentes al ser espontáneo. Exacto. Bueno, todo esto, publicado, conocedor, es Ah, porque el tema de hoy es viajes en el tiempo. queríamos platicarles un poco de viajes en el tiempo. Estábamos platicando, bueno, más que nada yo estaba platicando con Pingo, él como siempre muy renuente, muy pesimista de los temas, acerca de qué es lo bonito de los viajes en el tiempo, son posibles, qué habrá pasado. Este es el objetivo de la comunicación del día de hoy. Así que Pingo, o sea, ¿tú crees que por ejemplo exista esto de los universos o de los multiversos? Si regresas en el tiempo, ¿tienes libre albedrío entonces de hacer cosas y no importa qué hagas, todo va a seguir igual? ¿O una vez que viajas atrás, serías más partidario de esta multilínea temporal? Albedrío ya es libre, amigo. Entonces, libre albedrío ya es una... ¿Cómo se dice? Cuando es repetitivo. Uy, se me fue la palabra También ahorita. estoy pensando en cacofonía, pero no. Este... Repetitivo, cacofonía, Bueno, se entiende el Ok, concepto. bueno, Quizás más de no rato quería más atrás. corregirte, simplemente quería aclararlo. Universo, O sea, redundancia es la versión coloquial. redundarte. Ajá. Es la versión coloquial, pero sí hay Redundar. otra Sí, sí, hay otro adjetivo. Bueno, más dejemos eso. literato. Entonces, yo creo, digo, por mis cuestiones de educación y mi enseñanza en la física, no sé si puedo decir que soy una persona adecuada para hablar de eso, pero en lo que yo siento, Pero estudiaste educación física, ¿no? estudié física, Ah, mira, bueno saber. licenciatura en física. Y yo haciéndote caso cuando jugábamos aquí en el parque de fútbol. Date 20 splits y corre. No, realmente físicamente no hay como una cuestión donde puedas... no hay un momento en el cual tú digas que el viaje en el tiempo es posible actualmente, pero entrando ya como a la parte más de surrealismo, ciencia ficción, idealismo, yo creo que como lo plantea en las películas de viajar al futuro, Volver al futuro. volver al futuro, perdón, sí, estoy pensando en viajar al tiempo. Ajá. En las películas de Volver al Futuro o ese tipo de películas con la trama donde viajan en el tiempo, si tú realmente pudieras realizar ese tipo de viajes o ese tipo de saltos en el tiempo, cambiarías la línea del tiempo en la cual estás viviendo realmente en un principio antes de poder realizar ese salto. Entonces no creo que exista un universo donde realmente puedas vivir la misma línea con viajes en el tiempo. Si se saltaría un multiverso y ya
Bueno, ciencia ficción tenemos mucho de eso, o sea, la cuestión de Marvel, por ejemplo, lo último que salió, la Ajá. cuestión de los viajes en el tiempo que plantean. Que yo no vi que, por ejemplo, en esa película le hicieran tanto... bueno, que exploraran tanto y que fueran críticos en la probabilidad, ¿no? O en qué tan bien escrito estaba el guión de la Pues película, se supone que tomando en cuenta su viaje en el van a tiempo. concentrar eso en la siguiente temporada, por así decirlo, de películas. ¿Cómo que van a Porque, concentrar eso? porque la última película, la de Spider-Man, la de... Ay, ¿cómo se llama? No sé, no he visto ninguna de las Donde nuevas sale Jake sagas. Gyllenhaal. Bueno, esa abre la opción de... habla exactamente de eso, de la cuestión de que ya se abre como el multiverso y pueden viajar a distintas líneas del tiempo, donde existen ellos mismos pero en otras realidades. Ah, la de... Bueno, está también la animada, la de Sí, la Spider-Man, animada, esa sí la Spider-Man vi, Into está de... Ah, qué Multiverse. buena Sí, película. es muy, yo creo que es la mejor película animada de mi vida, Spider-Man Into Multiverse. Multiverse. Oye, fíjate que cuando dije, porque aseveré aquí hace mucho tiempo que Kung Fu Panda era mi película favorita, no me acordaba de esa, de Spider-Man. Está muy buena, de ¿Cuál es tu verdad. película favorita? Kung Fu Panda, Animada. sí. Y en general. No tengo en general. Yo me acuerdo, fuera sacando del tema, Ajá. o sea, me acuerdo que mi película favorita de niño era la de Rescatando al Soldado Ryan. 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 Ryan o Ryan. El de Ryan. Catepec. Es que era en México. Era de la Guardia Nacional, ¿no? Y no sé por qué me gustaba, o sea, tenía 8 o 9 años y me acuerdo que me gustaba mucho esa película, muy sangrienta para esos tiempos y Estaba muy muy buena, violenta. tienes razón, sí, está muy buena. Pero de tiro como yo de 8 años puede ser, o sea, catalogar como, es mi película favorita, así, donde matan a 20.000 personas y hay guerra y no sé, es una cuestión muy extraña. Pero bueno, regresando, Ajá, ya ajá. fue el comentario Necesitamos un desacertado. episodio de la Segunda Guerra Mundial, Sí, definitivamente. lo prometemos, quizá cuando lleguemos a 100 suscriptores, no lo pido más, con 100 suscriptores podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Hay que empezar a fijarnos ese tipo de metas para poder animar a nuestro público. 10 suscriptores. Ya tenemos 8. 2 somos nosotros. Sí, es cierto. Uno es mi mamá. Regresando. Y los otros 5 son nuestros amigos. Gracias por escucharnos, por cierto. Muchas gracias. Bueno, regresando. Vamos a grabar ese episodio Claro, sí, en tenemos que algún regresar a eso. momento. 100 suscriptores en YouTube, siento que son suficientes. Pero a ver, entonces tú me estás diciendo que físicamente, o al menos, bueno, no físicamente, Con la física científicamente, actual, con la física actual. La física va a seguir desarrollándose, las ciencias van a seguir desarrollándose y la física de ahorita no es la misma de hace 100 años y no va a ser la misma dentro de 100 años. ok. Pero para empezar, ¿qué se supone que se necesitaría para poder viajar en el tiempo? Viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero solamente estarías viajando en el tiempo hacia adelante o hacia el También pasado. es una cuestión que está trabajado en la física que realmente no podrías viajar al pasado. No hay forma de Según desplazarse en el la tiempo hacia cuestión, atrás. el tiempo no tiene como dirección inversa. Es Ajá. progresivo. Ok, ok, No, ok. no hay manera de ir hacia atrás en el tiempo. Entonces, si tú quieres viajar en el tiempo, vas a poder viajar de aquí en adelante. De aquí atrás es imposible porque el tiempo es unidireccional. Entonces, si pudieras viajar al tiempo, solo sería el futuro. Pero dices que eso solamente con la teoría que tenemos ahorita. Sí, sí, sí. Digo, hay un libro muy bueno de Michio Kaku que se llama La física de lo imposible. Ah, tengo tu libro todavía. ¿Tú lo tienes? Sí. Estaba preguntándome quién lo tenía, te lo juro. Dije, ¿a quién se lo presté? Me lo prestaste ahorita en diciembre. No me acordaba. ¿Ya lo leíste? Me quedé a la mitad. Bueno, habla de las imposibilidades que existen hoy en cuanto a la física. Ajá, decía que eso es la de Hay tres- grado 3, ¿no? Ajá, hay 3 Sí. niveles de dificultad en la física. Ajá. Uno que es de 0 a 100 años, otro de 100 a 1000 años y otro de 1000 en adelante. Donde te plantea que realmente no es que las cosas sean imposibles, por eso se llama la física de lo imposible. ¿De quién es? De Michio Kaku, Y este señor un físico es- muy famoso actualmente. ¿Pero qué hace o qué? ¿Dónde vende su producto o qué onda? Pues es físico, vende su producto a no sé, a la comunidad científica. ¿Tú lo habías escuchado antes de esto? No. Porque es comunidad científica. De hecho, realmente no conozco a ningún físico más que... Sí, a ¿Stephen Hawking? Neil deGrasse Tyson. No es cierto, ¿Stephen Hawking es el escritor? No, Stephen Hawking es el físico. ¿Y el escritor? Stephen King. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Ah, Stephen Hawking. Neil deGrasse Tyson, Ese señor es físico. sí. Ok, A ok. Carl Sagan. Ah, Carl Sagan. Un tipo muy amable. A Feynman, ¿no conoces a Feynman? También es un físico muy famoso. Ah, ah. Bueno, los clásicos, Albert Einstein, Sí, Schrödinger, Schrödinger, Oppenheimer. Oppenheimer, Dirac. Bueno, todos los del proyecto Manhattan. Nada más conozco Oppenheimer. Bueno, te faltan muchos ahí.
Bueno, conoces a Marie Curie, es más química, pero incluye cuestiones de física. A Pierre Curie. Pierre Curie, obviamente. Creo que Bueno, ya. algún día también daremos el top 100 de los físicos de la historia. Bueno, yo ese día me tomaré unas preciadas vacaciones. No, pues podremos cultivarnos un poco. Y solamente te comentaré quizás reacción en el Oh, siguiente episodio. yeah, interesante. Voy manejando aquí la consolita esta de aplausos que quieres Ah, meter. sí, la de Badum. Ajá, exacto. Sí, ese va a ser tu monólogo. Bueno, Definitivamente. regresando al tema otra vez. Regresamos muchas veces al tema, lo sentimos. La cuestión de la física de lo imposible es como de... No es realmente que las cosas que creemos ahorita que son imposibles sean realmente imposibles. Simplemente es que no tenemos la tecnología, el avance científico para poder lograr esas... No sé cómo decirlo, esos objetivos, esas habilidades, aptitudes en la Esas ciencia. hazañas. Esas hazañas, exactamente. O sea, te plantea, no sé, si les gusta Star Trek, la cuestión de los portales de defensa de plasma. Ah, sí. Esa cuestión de, ¿es real? ¿Es posible? Probablemente de aquí a 10 años no sea posible, pero en 100 años, con cuestiones, desarrollando la física que tenemos actualmente, desarrollándola hacia otros horizontes, que ya vemos que no es que la física llegue a un tope, no es que la física, la matemática, en general las ciencias exactas llegan a un tope. Ujú. Simplemente que vamos desarrollándolas poco a poco a nivel de comprendimiento y es como una estructura. Empezamos desde lo más básico y tenemos que empezar a construir, a construir, a construir. Y a veces hay momentos en que nos encontramos estancados y tenemos que buscar otras rutas para seguir construyendo. Y probablemente ahorita quizá estemos en un estancamiento. No sé si decir estancamiento porque estamos con la misma física desde hace 20 años. Ajá. Que se han desarrollado nuevas tecnologías, sí, pero yo siento que no ha sido como a nivel exponencial. Simplemente es una constante. Esto que han estado metiendo acerca de la computación cuántica y que se ha ido Pero descubriendo. todavía O está sea, en trabajo. sé que no es exactamente como para que lleguemos a viajar en el futuro, pero pues al menos en investigación sí, Más sí que en influye, investigación, ¿no? en la cuestión de cálculos matemáticos. Ajá, En la exacto. O sea, cuestión. acelera Sí, esto. Entonces, aceleraría demasiado. lo que sí me gustaría preguntarte, ¿qué sabes tú si existe en el campo de la matemática, de la física, en todas estas áreas de la ciencia natural? ¿Es una especie de ley de Moore, como en la computación? Sí, no, y la física cuántica está, por eso se llama computación cuántica, está muy relacionada. La cuestión de que actualmente en la computación manejamos un lenguaje binario, ceros y unos. Ujú. Y con esos 0 y 1 tenemos que hacer todas las operaciones matemáticas que pueda dictar la computadora. Ajá. Y así puede ser operaciones matemáticas más rápidas que el cerebro humano, que no se rige simplemente un lenguaje binario. Bueno, no sé cómo se rige el cerebro, pero estoy seguro que es más que un lenguaje binario. Simplemente el pasar a una Entonces, computación cuántica donde tú te basarías, como dice, en cuantos del spin. El ajá. spin es... Ay, bueno, es un poco más complicado y es meterse en cuestiones de cuántica, pero no tendrías solo dos posibilidades, sino en un principio tendrías hasta 4 posibilidades. Ok. Entonces ya es llevar potencialmente una potencia de 4, no una potencia de 2. Y si todo Entonces, esto nos lleva o nos conduce a por fin descubrir el modo de viajar en el tiempo, ¿siempre va a ser hacia adelante? hasta ahorita, hasta lo Hasta que ahorita. hasta ahorita sí. Pero también, entonces, Es como tú, también sí, hasta ahorita y ya en la vida real o en el escenario, en el posible escenario real, sería hacia adelante y siempre sería el mismo universo. Ahí sí no se abre otra línea temporal. no sé, eso ya es muy difícil, ¿no? No, ya Ah, son pues, ¿para cuestiones qué te fuera de la queremos aquí física. entonces, Pingo? A ver. Eh, Mejor hablemos del Puebla, a ver. es como si tú realmente te pensaras, tú vives en 1700. Ajá. ¿Tú pensarías que en el 2020 existiría una plataforma llamada YouTube donde gente de cualquier lado del mundo pudiera expresarse, subir cualquier reacción a lo que Mm, quisiera? ¿Tú te imaginarías ese tipo de situación? O sea, simplemente el conocer a alguien más allá de 200 kilómetros de tu redonda. no creo, bueno, no sé. Siento A lo que- mejor, ¿no? Digo, entre tantos millones de habitantes que ha habido, Bueno, tantos millones de pensamientos que tenemos a tiene Da cada Vinci, ¿no? Que era un habitante. adelantado. Ajá, exactamente. O sea, quizás pues, probablemente alguien se imaginó el concepto, no los detalles, por ejemplo. O sea, no que pues YouTube iba a meter monetización, que iba a estar baneando gente porque dicen una mala palabra en el segundo 42 de un video de 4 horas. Probablemente esos detalles no lo haría.
Entonces tú estás en contra de la posibilidad o si crees que el No, viaje al pasado es totalmente yo no, ficción. yo no estoy en contra y tampoco estoy escéptico. Simplemente digo que actualmente con la física que manejamos, con la Ajá. ciencia que manejamos hoy en día, la tecnología, no es posible. Pero no digo que dentro de 1000 años pueda llegar alguna posibilidad de eso. Digo, yo no soy quien ni tengo los argumentos para poder denegar esa posibilidad. Ok, bueno, está bien. Supongamos que es cierto. Supongamos. Porque es lo bonito, Entremos al terreno de la suposición. es lo bonito aquí de que De una tenemos, ¿no? Con charla. los cerebros, nuestras charlas, al compás de los alcoholes. ¿A dónde te gustaría viajar en caso de que pudieras tener esta habilidad combinada de la película de Jumper? Que se podía... Ah, pero ahí es como un salto en el espacio, ¿no? Sí, exacto, o sea, pero combinado, salto en el espacio junto con salto en el tiempo. Ok. Bueno, que de hecho es... El espacio-tiempo. Sí, ajá, pues sí, ¿no? Sí, ¿a qué época te gustaría viajar a ti? ¿Qué evento así te gustaría? Un evento que sí me gustaría vivir mucho. Yo creo que a todos la cuestión que hemos sido educados bajo la religión católica es a la época de Jesucristo. ¿Es neta? Sí, ¿Tú? simplemente para saber, o sea, qué de real tiene esa historia. Ah, ok. Entiendo tu punto, sí, O ok. sea, es curioso, ¿no? Pero se me hace extraño. O sea, me estás diciendo que tienes dudas. O No, que tengo, quieres llevarle a todos la certeza. no, tengo dudas de toda la historia, no solo de la época de Jesucristo, tengo dudas de toda la historia. Pero dices específicamente Jesucristo, ¿por qué? Porque es una cuestión que domina hasta hoy en día desde hace 2000 años. Ok. O sea, te puedo hablar, no sé, También el de... pensamiento occidental domina desde hace, pues desde Roma. En nuestra época, Sí, yo que... creo que domina más el cristianismo que el pensamiento occidental. Bueno, sí, tomen en cuenta que el pensamiento occidental es cristiano. Es una de las No sé, bases. te vas, no sé, qué época de la historia, las leyes de reforma en México. Ajá. Es una cuestión que yo creo que todos los mexicanos al menos tenemos una mínima idea. De que existió Benito Juárez, la guerra con Maximiliano, la imposición del Segundo Imperio. Digo, te imaginas esas cuestiones, ¿no? Pero realmente es trascendental en tu vida, influye en tu día a día. Ajá. Yo digo que no. Las leyes de reforma, sí. Tarde o temprano, si no hubiera existido Benito Juárez, en algún momento hubiera llegado una democracia, una república, una... No sé cómo llamarlo, Es que eso es demasiado no me puedo suponer. meter sí, no me puedo meter en cuestiones de política, Sobre todo porque pero... todo eso ya, o sea, ya existía la República para ese entonces. Sí, pero la cuestión en que ya le instauró Benito Juárez como separar el clero del Estado, sí, simplemente las Ahora leyes de reforma. Yo creo ¿Has que... jugado, alguna vez jugaste Wolfenstein? No, jamás. O sea, es un juego ficticio, obviamente, de ciencia ficción, en el cual estás tú en una época en la que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero tú ya estás en el futuro. Entonces está interesante ver eso. O sea, por O ejemplo, sea, el futuro que hubiera sucedido. no sé exactamente qué año o después de cuánto tiempo, porque las armas que tienen, pues sí son más o menos avanzadas. O sea, lo que tendremos, por ejemplo, yo creo hoy. Ujú. Pero ganaron los nazis, ¿no? Porque tienen robots gigantes y todas estas cosas. O sea, ahí Este, sigue instalada la ideología nazista. sí. O sea, no existen mexicanos, no existen negros, Uy, no buena existen pregunta. judíos. O sea, tengo que, nada más jugué el primero. Ok. Así que no sé exactamente de qué va toda la historia, pero el concepto está interesante. Entonces, algo así estás manejando ahorita con las leyes de reforma, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la reforma sí hubiera ido, o sí se hubiera aprobado las tres leyes, pero O si no hubiera ninguna. O si no hubiera hubieran ganado ninguna. los conservadores, por Ajá, ejemplo? o si no hubiera, o sea, el imperio se hubiera mantenido. ¿El de Agustín o El de Maximiliano. el de Maximiliano? Ah, O sea, ¿qué hubiera sucedido? Digo, realmente no es una cuestión en que la gente se ponga a pensar. Sin embargo, si tú le cuestionas a cualquier persona de nuestra sociedad la cuestión de si hubiera o no existido el cristianismo, nuestra sociedad sí sería muy diferente. ajá, Entonces, definitivamente. O sea, ¿te imaginas que... Es que aparte, a lo largo de la historia hay tantos matices, tantas pequeñas coincidencias o golpes de suerte que hubieran cambiado toda la historia. O sea, ¿qué tal que si Persia hubiera logrado conquistar toda Grecia? ¿Qué tal que Roma hubiera caído ante Cartago? ¿qué tal ¿Qué tal si que los otomanos sí hubieran conquistado Viena? si los aztecas no hubieran ¿Qué tal que los dejado aztecas entrar a los españoles? hubieran defendido, o se hubieran defendido bien de los españoles y hubieran dominado? ¿Qué tal O sea que... que llegó Cristóbal Colón, después llegaron los siguientes conquistadores, entre ellos Hernán Cortés. Bueno, Que fueron primero las expediciones de Grijalva y de... Ay, hubo otro señor. Magallanes Magallanes era portugués, él no vino para acá, él fue a fue darle al la sur, vuelta. sí.
Y a morirse allá en En Argentina, ¿no? En el sur de Argentina. El estrecho de Magallanes. Ah, sí, cierto, tienes razón. Ajá, sí hizo su viaje de circunnavegación, el primero en circunnavegar la Tierra. Se vino desde Portugal, al parecer, hacia Argentina, pasó por el estrecho de Magallanes. Y luego cuando llegó a Filipinas fue donde lo mataron. Se fue a morir a Filipinas, ajá. Algo Y así. así de aquel lado, pero bien por donde tú decías que había partido. Ajá. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubieran descubierto América? Exactamente. Todas esas cuestiones que tú dices, sí cambian la historia drásticamente. O sea, no es como de que hubiera pasado desapercibido el hecho de si hubiera pasado o no. Ujú. Entonces, yo regreso al punto. Regresaría a la cuestión de la época de Jesucristo. ¿Quieres ir a ver qué onda con Sí, Jesucristo? ¿qué pasó realmente? Si revivió a Lázaro, si multiplicó los panes o los peces. ¿Los dos? ¿Los dos multiplicó? Sí. Ah, multiplicaba muy chingón ese güey. Y el Si vino. el vino, si el agua lo hacía vino, o sea, todas esas cuestiones, sí, me gustaría al menos presenciarlas. Quizá como un testigo omnipresente que no actúa, que no tiene interferencia en lo que está sucediendo, Creo pero que sí. comprendo tu punto, porque también leyendo la Biblia, por ejemplo, y la historia en sí de los cultos cristianos y todos estos santos que son reverenciados, sobre todo en la iglesia católica, cristiana católica, sí notas mucho que al parecer en la edad antigua había un montón de milagros y un montón de profecías y un montón de cosas, digamos, hoy se considerarían paranormales, en ese momento eran divinas, pero al mismo tiempo eran como, cosas de lo normal, otra vez Zeus vino y se hizo toro, digo, y se hizo toro y se echó a no sé quién. Otra vez una humana fecundada por un dios. Ajá, o sea, de repente, sí, Aquiles otra vez mató a 32 güeyes y está viendo a su mamá que vive en el océano. Al parecer la cantidad de fenómenos paranormales y de milagros ha ido decreciendo gradualmente desde la época antigua hasta nuestros días. Entonces, si estamos hablando acerca de un personaje que, como dices, al parecer tenía la capacidad de alimentar a las masas, de sanar, de caminar en el agua, de resucitar, algo tiene que ser cierto. O sea, ¿qué tiene que pasar para que la gente de esa época se haya podido inventar tantas cosas en No, caso de no, ser no falsas? creo que sea la gente Y de sobre todo época. creerlas. Simplemente el líder de esa época. Algo que me queda muy marcado, no sé dónde lo aprendí, pero sé que lo aprendí en algún momento de mi adolescencia. Ajá, La historia es de los victoriosos. ok, sí. Simplemente el que es triunfador en una guerra, en un conflicto, va a dictar la historia. O Pero sea, también eso lo hace interesante porque la iglesia católica ya empieza a tener fuerza desde un siglo después de que pasan los eventos de Jesucristo. Y y, realmente ¿y quién te los dice que católicos, luego los cristianos, no estuvieron del lado de los victoriosos para nada. en ese siglo no? Pero ¿quién te dice que en los 10 siglos subsecuentes sí lo hicieron y pudieron modificar toda la historia antecesora a ellos? Eso ya es una teoría conspiratoria No, no, muy no, grande. no, no es conspiratoria, simplemente es una realidad. Sí, bueno, estás hablando de que... Simplemente ¿Cuándo la empieza ya a cuestión tener tanto poder el Papa? ¿El siglo quinto? del siglo cuarto. En el siglo cuarto, o sea, 3 siglos tuvieron que pasar. Y tú me estás hablando que la teoría conspirativa que tienes en este momento es que una vez que llegaron el Papa al poder, se encargó de borrar 3 siglos de historia Pero y de es reescribirla. proporcional, o sea, los siglos que no dominó después de Cristo, desde su historia, Ajá. a los siglos que dominó. Proporcionalmente, ¿cuántos son? Bueno, sí, estás ¿Uno hablando a, de uno a 10? no, 17 a contra ¿3? 3. Es 17 entre 3, 1 a 6, Ajá. más o menos, un poco menos. Simplemente, O sea, por ejemplo, ya una vez que está establecido el rito, ya una vez que sí, ya se asentó, bueno, mejor dicho, se estableció el poder del papado, allí sí ya te creo. O sea, ya cuando estás hablando de los españoles aquí queriendo venir a evangelizar y todo este rollo, ahí sí ya creo que haya algo no tan objetivo, ¿sabes? De la historia a atender hacia el lado de los cristianos. Pero el origen no lo sé. simplemente yo No sé digo, si... cuestiona tu propia historia. En tu propia historia hay muchas lagunas, hay muchas diversificaciones, Ujú. hay muchas disputas de verdad, que si en este momento de 20 años para acá pueden diversificarse tanto, Ajá. imagínate de 2000 años para acá. ¿No? Yo es una de las cuestiones, una de las fuertes razones por las cuales yo no soy católico.
Ujú. Porque yo creo, digo, esa cuestión, si yo hubiera tenido el poder en el año 450 después de Cristo y hubiera dominado pues, la historia al menos de Europa, bueno, de A ver, Occidente en general, pude haber hecho la historia a como a mí me plazca. ¿es esto una premonición o una advertencia de no me dejen llegar al poder? No me dejen ser su líder mundial. O quizás sí, quizá pueda hacer cosas buenas. Bueno, Voten por Pingo para líder mundial después del apocalipsis. tenemos casos en la historia en los cuales el hecho de que alguien haya borrado la historia y la haya reescrito a su conveniencia haya ayudado. Es que no tienes ni siquiera el registro de que pudo haber ayudado o no. Si sucedió, no lo sabes. Sí, es cierto, buen punto. Oh, oye, qué buen punto. Quizás, Qué buen quizá lo modificó a punto. su gusto, benefició a muchos, pero tú no lo vas a saber porque se toma como verdad en algún punto, como la Porque, historia real. regresando al tema de Hitler, Hitler estaba intentando reescribir la historia a la conveniencia y al modo de vida, a A la la visión del ideología, mundo que él a su tenía. ideología. Y solamente por el hecho de que perdió la guerra es que ahora él es el malo. Muchos se plantean eso. Si Hitler hubiera ganado la guerra, ¿sería el malo? Te digo que en este juego, el de Wolfenstein, lo que alcancé a jugar, o sea, sí es el malo, Yo siento que pero sería el porque nuevo... siempre hay Si rebeliones, Hitler ¿no? hubiera ganado la guerra, sería el nuevo Jesucristo. Grandes palabras, no lo sé, pero yo lo pienso así. Bueno, no sería el rey de los judíos. Definitivamente no sería el rey de los judíos. Sería el rey de los no judíos. Exactamente. Probablemente de los no latinos, de los no negros, de los no asiáticos quizá también. Sí. De los no nada, de hecho. Solo de la raza áurea. Aria. Aria. ¿Dijiste Aurea? Es que estoy pensando en el número áureo, perdón. ¿Qué es el número Aurea? El número áureo es el número perfecto, el número Goldfish. A ver, ahora tienes que explicar eso. No, dejémoslo para afuera. Rápido, No. ¿qué es? La cuestión simétrica de perfección. O sea, un 2. Se supone que todas las estructuras, arquitecturas griegas están Ajá. basadas sobre el número áureo. La proporción perfecta entre la similitud de una pared y un Ah, ya me techo. acordé. Eso venía en un. Eso venía en una película de Goofy, creo. ¿De Goofy? ¿O de Donald? No lo sé, Era no de lo sé. Disney. Yo me acuerdo de ver una animación de eso. No me acuerdo. Algo tenía que ver con triángulos, ¿no? Y no sé Con tanta triángulos, con cuadrados, con círculos, con espirales. cosa. Interesante. Es un número, el número áureo. ¿Y cuál es el número? 1. No lo quiero decir ahorita porque no estoy seguro. 1.67. Ah, con un demonio. Googleenlo. Googleenlo. Bueno, No estoy seguro. entonces entiendo tu punto de Jesucristo. Sí, tienes razón, sí, sería una muy buena cuestión. ¿Crees que eso te ayudaría? Sí. O sea, por lo menos en cuanto a mi A ver, exploremos los dos percepción de escenarios. vida, yo creo que una gran interrogante de mi vida es como el, el ser o no ser cristiano. Ajá. Porque toda mi familia es cristiana. Y yo no lo soy por, bueno, cuestiones de ideologías. Sí, sí, sí. No quiero decir que están bien o que están mal. Ajá. Simplemente cuestiones de ideologías. Simplemente si yo pudiera comprobar eso, estaría como más tranquilo de si estoy haciendo o no, o mi ideología es o no la correcta. Punto. No Ok. tengo más que agregar, simplemente eso. Porque, ¿qué población actualmente en México, al menos en México, es cristiana? Ujú. Creo que más del 50%. Sí, definitivamente. No tengo el dato exacto ahorita, pero sí sigue siendo más del 50%. Aunque al parecer solo es en papel, ¿eh? Bueno, practicantes ya es diferente. Ajá. Simplemente cristiano, aunque no sea practicante. Ok, interesante. Porque, a ver, que quería preguntarte también acerca de explorar los dos casos. El primero y creo que no tan importante es, ok, ya llegaste allá, viste lo que tuviste que ver acerca de Jesucristo. Caso uno, te quedas en esa época. Caso dos, puedes regresar a esta. En caso de que te quedes en la época a la que fuiste, ¿harías algo? O sea, en caso de que vieras que no es cierto, ¿harías Ay, algo por...? es que ya me estás diciendo, me estás comparando con el poder de Jesucristo, de la creencia. Sí, O sea, pero o sea, es que de eso estamos hablando, porque yo una vez que viajaste al simplemente tiempo... con el hecho de predecir un eclipse, de poder hacer un experimento físico Oh, cualquiera, o sea, tú ya podrías también proclamarte un profeta. sí, sí, sí. ¿Sabes con qué estaba fantaseando la otra vez? No me acuerdo qué estaba haciendo o cómo es que llegué a abrir en la computadora Google Earth. Estaba viendo el globo y precisamente me estaba acordando de... ¿Ves toda la sarta de problemas que tuvo Cristóbal Colón para encontrar algún rey que le financiara el viaje? Ujú.
Hasta que encontró los Reyes Católicos. Entonces yo me quedé pensando, si pudiera tomar este teléfono en el que tengo el mapa del mundo, Ajá. con tanto detalle porque pues es satelital, si me lo pudiera llevar a la corte de Napoleón, por ejemplo, o a la No, corte Napoleón de... no, mucho antes. No, pero es que por ejemplo también para la época de Napoleón no estaba totalmente Pero mapeado el no tan mundo. detallado, pero ya sabíamos. Más atrás. Bueno, A la ok. época de Cristóbal A la Colón. época de Cristóbal Colón, por ejemplo, o a la época de Alejandro. Alejandro Magno ¿Ves que Alejandro Magno básicamente quería conquistar el mundo. conquistó todo lo que pudo, ¿no? Y ya no pudo más porque se murió. Entonces, si yo le hubiera llevado un mapa en el que le dijera, mira, este es el mundo completo, ¿crees que lo hubiera vuelto loco, por ejemplo? ¿O qué clase? Más obsesivo. Y también qué clase O sea, es que ahí hay dos escenarios. Una, te queman por brujo, bruja, hechicero o por charlatán, como quieras verlo. O la segunda es qué privilegios puedes conceder, ¿a qué privilegios puedes acceder en una corte real? Porque tienes esa información, ¿no? O sea, te puedes convertir en el primer ministro, bueno, no primer ministro, pero en el En el primer consejero del rey. rey. O en el rey, simplemente matas al rey. Puedes llegar a ser el Te rey. llevas una pistola a los años 1000. Una pistola. Changos. Lo que podrías hacer con una pistola. Estaba escuchando, por ejemplo, que así está el rollo de por qué llegó Darío al poder en el imperio, todavía era la Aquemenida Ujú. persa. En el que al parecer, o sea, era el rey, no me acuerdo cómo se llama, el rey persa como tal. Y supuestamente estaba en campaña cuando un usurpador que decía ser su hermano, el heredero legítimo, estaba ahí, en Persépolis, me parece que era la capital. Entonces, según regresan, y el mismo rey junto con Darío, que era nada más un soldado de la guardia de este Darío. rey, Ujú. entran de incógnito al palacio a matar al usurpador. Y entonces ahí es una de esas cosas de la historia que no sabes, porque la historia oficial es que según el único sobreviviente de ese encuentro, o de toda esa expedición, fue Darío. Fue Darío y es el único que puede contar la Es historia. el único que puede contar la historia. Y supuestamente, según su versión, es de, sí, es que yo estaba y de repente el usurpador agarró al rey pues básicamente en mano a mano, en un cuerpo a cuerpo y lo tenía de rehén. Y entonces el rey me dijo, mátalo, mátalo si puedes. Pero que no pudo salvar al rey. Mató a los dos. O sea, que sí mató él al otro, al usurpador, pero que el usurpador Mató al mató rey. al rey y entonces pues ya él era el único que quedaba. ¿Y qué se hacía? Pues Se le daba el que el poder. rey me dijo básicamente que me tocaba Ajá, a mí antes de morir entonces. el rey me dijo que yo Ajá. tenía que ser el subsecuente. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, y si luego si llevas una pistola. Exactamente, la historia es de los ganadores, Si de eres los un viajero en el victoriosos. tiempo. La historia es de los victoriosos. Tú llegas, no sé, ¿a qué te gusta? ¿La época de Alejandro Magno? Ujú. Llegas, matas a Alejandro Magno ¿Saber de qué se murió Alejandro enfrente de Magno? sus súbditos y decir, Alejandro Magno me dijo que lo matara porque yo soy el siguiente. Ujú. Porque yo soy el adecuado. Porque él no puede y yo soy el verdadero profeta del futuro. Simplemente eso. Creo que a mí me gustaría mucho viajar a... Bueno, es que hay tantas épocas que en papel y precisamente como han sido escritas por los victoriosos suenan tan buenas. Pero ya que te pones a investigar en la historia, ves que había muchas cosas que, para empezar, no es lo que estás acostumbrado. Y luego también había mucha represión y muchas cosas a las que simple y sencillamente pues no está bonito vivir. Sobre todo porque con un amigo había llegado a la conclusión también de que básicamente cualquier época está padre vivir siempre y cuando seas de la gente que está en el poder. Sí, ¿no? Los privilegios que te puede brindar cualquier época. Sí, cualquier época. Básicamente. Ahora, la cuestión es, si vienes con la mentalidad de una persona de la era moderna, de la era actual contemporánea, sí puedes viajar a cualquier espacio. O sea, ¿tú qué opinas así de eventos o de épocas en las cuales de plano así nadie querría viajar y desaconsejas que viajaran si tuvieran la oportunidad? Escenas de la humanidad que sí no quieres repetir, no quieres estar ahí. Y que qué bien que no estuviste ahí. Pues me imagino la Segunda Guerra Mundial de inmediato. ¿Toda? Toda. ¿De O qué sea, lado siento, también? ¿de qué lado ¿Y estaría es que en bien? qué momento? De qué lado estaría bien vivir la Segunda Guerra Mundial? De ningún lado. En ningún Pues... momento. Todos tuvieron carencias, todos tuvieron preocupaciones. O sea, simplemente al principio la Alemania nazi y después ya Es que la si Triple eres, por Alianza. ejemplo, un alto oficial nazi al inicio de la guerra, pues te la pasas de huevos, Sí, güey. pero después.
Y después, ¿qué onda? Pero también, si eres un alto oficial soviético al inicio de la guerra, te la pasas de huevo. Pero después, Viviendo en un gulag y después pasando a enfrentar a los nazis. si no, con que alguien te dijera Pero que digo, estabas en simplemente contra de esa cuestión, Stalin. o sea, vas a sufrir en algún momento. O sea, en esa época, si tú regresas a esa época, en algún momento, temprano, mediana o tardemente, vas a sufrir. Vas a pasar un momento miserable, yo creo, donde no quisieras estar. Ok. Entonces, yo creo que todos evitaríamos la Segunda Guerra Mundial, al menos. Yo evitaría, creo que la primera. ¿Ves que la primera no fue tan mundial? ¿Cómo no? No. ¿Cómo Mex- no? Yo viviría en México en la Primera Guerra Mundial, Ay, pues también en la segunda. en Estados Unidos. De hecho, preferiría vivir en México en la Segunda Guerra Mundial que en la primera. Así está un poco más avanzado. Sí, aparte porque en la primera tenías aquí la revolución todavía. Cierto, muy cierto. ¿Te irías con Álvaro Obregón? No sé a quién apoyaría. A Carranza, seguramente. Es que de verdad hay tantas facciones en la Revolución Mexicana que necesito hacer un estudio detallado de eso, de ver qué onda, qué se traía cada quien. Porque Zapata, o sea, en papel nos los han pintado como un ideal muy grande, Pues es que ¿no? Zapata es como el ideal mexicano, como el ideal de ser un mexicano, realmente. Ajá. ¿Quién es más mexicano que Zapata? El Chente. ¿Vicente Fernández? Sí, No es más mexicano que Zapata. pues toma tequilas en los conciertos. Ya no, Zapata cuando hizo ya eso no da recibió balas conciertos. nada más en la Tú cena no pública sabes, a la que tú fue. no sabes. Bueno, no daba conciertos. Dime, así, ¿qué ideal, qué estereotipo mexicano tienes más presente que Zapata? Um, buena pregunta. Es que O sea, no me refiero de más nuestra época. mexicano. No me refiero simplemente de nuestra época actual, porque pues obviamente hay Así muchas, es que sino en dijeras, general, este vato es mexicano a nivel mundial. y nada más. Si tú fueras extranjero, a ver, por ejemplo, cuando piensa en Brasil, Ok. ¿cuál es el exponente brasileño a nivel histórico Ronaldinho. más grande? Ronaldinho. Para mí Ronaldinho, o sea, creo que es el que más conozco. Creo que yo también. Pelé quizás, pues, Pelé, sí, está sí, en la sí. línea, ¿no? Está en la Es línea, futbolista, sí. ¿no? Y por lo tanto te haces el estereotipo. Brasil, fútbol. Si te vas, no sé, a un Y país menos negros. conocido, no sé, ¿qué te gusta? Algo, no te acuerdo. A Suecia. Te digo que ahorita estoy en Rosado, te digo que acabo de exponer acerca de Rusia Imperial y pues tengo muy en mente Carlos XII y la Gran Guerra del Norte. Entonces me imagino el color amarillo, azul con dorado del Ajá. ejército carolingio. Pero, ¿a quién más? Gustavo Adolfo, de la Guerra de los 30 años. Y cómo se murió. O sea, era tan temerario el vato que se murió liderando la carga de caballería. A lo que yo quiero llegar es, cuando tú le preguntas a un extranjero Por México. en el ideal mexicano, ¿a quién diría? O sea, ¿tú quién crees que diría? Chale, no sé. Bueno, yo creo que... Muy probablemente digan Speedy González. No, si le preguntas a un gringo. Toda Sudamérica diría el Chavo del Ocho. Oh, sí es cierto. Qué triste, ¿no? Sí. Qué triste. O sea, qué bien, porque es nuestra cultura sobre la de ellos, creo. Pero es el chavo. Si tú preguntas a un español, El chavo. no, ¿sí? Sí, también el chavo creo que se... Bueno, ya a otra lengua, fuera del español, a un inglés, a un británico. ¿Quién sabe? Es que creo que no tenemos tanta proyección cultural, ¿sabes? Sí, es el extranjero, es otro problema de México, muy grande. O sea, hay de qué es México, ¿no? Y hay que los tacos y esto. Por eso te digo que Speedy González, porque Speedy González es la proyección cultural de México en Estados Unidos que tuvo la proyección A nivel cultural mundial. a todo el mundo. Sí. Entonces, cuando les presentan, muy probablemente piensen en alguien con sombrero. Y de hecho, también habrá que preguntarse si la forma en la que nosotros vemos al ideal mexicano, en este caso, por ejemplo, yo luego lo dije el Chente, es también porque son charros, tienen el sombrero, y al fin y al cabo es cómo nos ven los gringos, o este modelo que se quedó de los mexicanos con los gringos. Bueno, ya es un tema que quizá deberíamos abordar en otro momento. Deberíamos aterrizar ya las conclusiones sobre el tema de... Pues creo que no hay conclusiones, ¿sabes? Bueno, Conclusiones ficcionales. podemos sacar que la historia básicamente se ha escrito por los vencidos, y que, bueno, o sea, hay muchas... No, hay muchas por los cosas que- vencidos.
Digo, por los vencedores. Ah, por los vencedores, sí, sí, sí. Ah, sí, perdón. Es que también estoy leyendo a León Portilla ahorita, entonces. Tienes muchas ideas en tu mente. Tengo demasiadas ideas en la mente ahorita. ¿A qué otra conclusión quieres llegar con esto? Es imposible, pero podemos especular. Es imposible Hasta ahora. hasta ahora. Exacto. Pero bien podemos especular y pues al fin y al cabo también era imposible un submarino en el siglo XVI, pero ahí está Da Vinci, ¿no? Da Vinci, un helicóptero, un submarino. Ajá, lo que exacto, tú un quieras. tanque de guerra. Un tanque de guerra. lo Y que tú más, quieras. más lo imaginó Da Vinci en su tiempo que los mendigos generales en la Primera Guerra Mundial durante los primeros Sí, 3 exacto, años. exacto. O sea, ¿Cuántos generales se reunían? ¿Cuántos generales alemanes se reunieron en una junta en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos te bastantes. imaginas? ¿40? ¿50? O sea, si estás hablando de los super altos mandos, sí, probablemente. Pero obviamente, o sea, tan solo desde las trincheras, cuántos capitanes, cuántos coroneles. No, innumerables. Hitler mismo ahí andaba, ¿no? Sí. Y se creó su ideal en la Primera Guerra Mundial. Pues simplemente es como imaginar que tú quisieras o que tú podrías cambiar si pudieras viajar en el tiempo. Es una cuestión que al parecer físicamente es imposible, pero podemos soñar. Yo creo que incluso especulativamente, a menos que hagas un cambio fuerte en la época a la que estás viajando, es muy poco probable que logres algo. Que Porque- que marque la historia. Sí, porque, por ejemplo, o sea, si llegas, por ejemplo, tú con tu viaje a la época de Jesucristo, pone tú que tú ves que no existió Jesucristo y que regresas a esta época. O que sí ¿Cómo existió y puedes fue un humano comprobarlo? normal. ¿Eh? O que sí existió y fue un humano normal. Ajá, que no hizo nada. O sea, que no es el mito que tenemos ahorita. ¿Cómo lo compruebas? Necesitarías llevarte, pues, tecnología, ¿no? Para Una grabar videocámara videos y y cosas todo. de ese estilo, pero también hay tantas cosas que te van a poner en duda. O sea, como que, ay, pues grabaste un Via Yo creo Crucis que nada más, ¿no? la forma más clara de comprobarlo es cambiar la historia. O sea, matar a Jesucristo antes de que No cumpla su matarlo, profecía. simplemente quizá tú proclamarte como el Mesías. Bueno, estoy siendo muy hereje para los que son católicos, disculpen. No queremos ser, ¿cómo se dice? Herejes. No, fuera de hereje, Fuera de- atacar, ser No, no sé qué quieres oponentes a su ideología. Pues no queremos oponernos a ninguna ideología. O sea, Ujú. aquí, sí Respe- son las opiniones que tenemos cada uno, respetamos. pero es con cierto respeto. No puedo hablar por Pingo, pero él clama que sí. Pues yo creo que con esto concluimos. Coméntenos cuál sería su época ideal para viajar al tiempo. Ya sea en el pasado, o cuál sería su época ideal en el futuro. ¿Cómo se imaginan que sería su futuro y donde quisieran viajar? Ese es otro Un temazo, un futuro idealizado en el que quisieran estar. definitivamente. No hablamos de eso en este podcast. Pues es que, Nos pasamos en el presente y en el pasado. es que como dices, ¿no? El futuro, ese sí es totalmente incierto. Al pasado por lo menos ya tenemos, que Sí. Cristo, que los nazis, Una que narrativa. Cartago, que... O sea, ya sabemos qué pasó. En el futuro no tenemos ni idea. Estamos Pues ciegos. dejen sus comentarios y Déjenos sus comentarios, síganos en redes sociales, estamos como que son en Los Cristales, Instagram, En- Twitter, Facebook. YouTube, Spotify. Sí, cierto, YouTube y Spotify. Así que, bueno, estaremos esperándolos para la siguiente. Si tienen algún comentario acerca de las ideas de Pingo, yo también estoy en desacuerdo con ellas. Por favor, ayúdenme. O sobre las ideas de Nevesky. No soy el único que puede estar mal en este podcast. Está bueno, amigos, hasta la próxima. Que Ya suenen los saben que cristales. suenen los cristales. Y feliz Año mayo. nuevo. Feliz mayo. Ya está por entrar. 2 semanas y es mayo. Y otra. Faltan 2 semanas, falta medio mes. ¿Cuánto? Bueno, ya, dejémoslo ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.